Veamos un ejemplo un ejemplo de factorización cuando tenemos exponentes negativos. Entonces, veamos este caso. Tendríamos 3x elevado a la 3 medios. Aparte, vamos a tener exponentes fraccionarios. Menos 9x elevado a la 1 medio más 6x elevado a la menos 1 medio. Ahora, acá podemos identificar fácilmente cuál es el exponente más pequeño porque tenemos denominadores iguales, entonces podemos comparar todas las fracciones. Y además de eso tenemos de los tres, uno negativo, identificamos fácilmente que ese es el más pequeño. Entonces diríamos, el factor común o el término común de los coeficientes 3, 9 y 6, en este caso sería 3. Y la variable x común la vamos a sacar con el exponente menos 1 medio. Todo esto entonces va a ser factor de ¿quién? Empecemos. Recuerden que al desarrollar la expresión algebraica vamos a multiplicar los términos. Es decir, vamos a tener la misma base y vamos a sumar los exponentes. Entonces, para identificar el factor común y cómo nos quedaría después de factorizada, vamos a restar los exponentes. Entonces, voy a hacerlo por aquí al lado. Diríamos en este primer caso, 3 medios menos 1 medio. Es decir, es como si tuviésemos 3 medios más 1 medio. Y en este caso, pues la suma de fracciones con igual denominador nos daría que es 4 medios, o sea, 2. Quiere decir que este primer término x va a quedar como x al cuadrado. Menos. Entonces, hagamos el mismo ejercicio. El exponente del segundo término sería 1 medio menos, ¿sí?, menos 1 medio. Recuerden, en este caso, el exponente que estamos sacando es negativo. Entonces, esta resta siempre se va a mantener. Lo que va a cambiar va a ser lo que esté dentro de este paréntesis. Va a ser 1 medio más 1 medio. Esto va a ser igual a 2 medios, que es igual a 1. Entonces, tendríamos 9 dividido en 3, 3 de x elevado a la 1. No lo vamos a escribir. Más 6 dividido en 3, 2. Y en este caso, fíjense que la x a la menos 1 medio coincide con x a la menos 1 medio. Entonces, quedaría de esa manera. Ahora, de pronto, para aclarar la duda de por qué entonces no iría nada acá, lo que va a suceder es lo siguiente. Es como si tuviésemos menos 1 medio menos, recuerden, la resta, menos 1 medio. Es decir, menos 1 medio más 1 medio. Y esto es 0. Es decir, vamos a tener x elevado a la 0, que sería 1. ¿Listo? Entonces, por eso pues no lo vamos a escribir acá. Es como si tuviéramos 2 por 1, 2. Y esta sería la manera de factorizar este ejercicio. Veamos otro ejemplo. Entonces tenemos acá primer ejemplo. Veamos otro ejemplo. Tenemos 1 más x elevado a la menos 2 tercios. Todo esto multiplicado por x más 1 más x elevado a la 1 tercio. Entonces, como vimos también en alguno de los ejercicios anteriores de factor común, la expresión que vayamos a factorizar común no siempre va a ser un solo término. En este caso, por ejemplo, va a ser un paréntesis compuesto por dos términos. Y de los exponentes, entonces vamos a saber que
el más pequeño en este caso, que tenemos solamente 2 y además uno es negativo, el más pequeño sería ese negativo. Entonces, vamos a factorizar el, el término común, que sería 1 más x. El exponente entonces va a ser menos 2 tercios. Y todo esto va a ser factor ¿de quién? En este caso, por ejemplo, del primer término, sacamos toda esta parte del término, nos quedó ¿quién? X. X más. Ahora, entre el factor común para identificar un tercio y pues identificar entre un tercio y menos dos tercios, lo vamos a hallar de la siguiente manera. Un tercio menos dos tercios sería igual a un tercio más dos tercios. Esto va a ser igual a 3 tercios, que es igual a 1. Quiere decir que este paréntesis, 1 más x, va a quedar con exponente 1 y cierro el paréntesis grandote. ¿Qué podemos desarrollar acá? Podemos quitar estos paréntesis. Nos quedaría 1 más x elevado a la menos 2 tercios, factor de x más 1 más x. Y todavía podemos seguir simplificando la expresión. Y sería 1 más x elevado a la menos 2 tercios, factor de, acá tenemos dos factores semejantes, dos términos semejantes, x y x, quiere decir 2x más 1. Y esta sería la respuesta de este ejercicio, de factorizar este ejercicio.